Bien, muy buenas tardes para todos. Continuando con las historias bíblicas, terminamos con Asia. Última presentación de Asia, tercera. Eh, Vamos a darle la serenata para las señoras, para las mujeres. Un saludo para todos. Y aprovechemos, démosle la serenata a los hombres también. Mi saludo y mi estimación. Ya, ahí fue eso. Señoras y señores, empezamos entonces con la tercera entrega de Asia. Bueno, nos vamos a preparar a mirar las cartas del Nuevo Testamento, para dónde se escribieron. Carta a los romanos, carta a Tesalónica, cartas y cartas, 7 cartas. ¿Y por qué salieron esas cartas? ¿De dónde salieron las cartas? ¿Por qué las mandaron? Entonces uno tiene que tener uso de razón del contexto sociopolítico, cultural de la época, para poder interpretar la capacidad de esas cartas, verbo a verbo y renglón por renglón. De resto uno no entenderá la eminencia de esas cartas porque perduran en los tiempos. Entonces, por eso fue el esfuerzo que estamos haciendo de investigar la historia de los territorios asiáticos. Ya pasamos por los diferentes imperios, pasamos por las diferentes guerras, pasamos por los apetitos, por el centro de Asia y qué decir del Medio y Lejano Oriente, como fue la ruta de la seda, ¿sí? ¿Ok? Como fueron también, ¿por qué no? La guerra, como lo llaman los diferentes escritores, o la revolución de los tulipanes, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no miramos un poquito sobre los juegos de la sombra? También son cosas que nos acercan un poquito entre las diferencias de diferentes países. ¿Por qué Rusia de alguna forma interviene? ¿Por qué hay diferentes juegos estratégicos de embajadas, de secretos de Estado, pretendiendo ganar posiciones geográficas importantes para el gremio mercantil? ¿Listo? Entonces, ya estamos empezando a revisar el tema de los mares que tiene Asia, el tema de los ríos, todo el flujo de ese tiempo y en el actual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque así como estuvo la historia antigua, donde hubo las diferentes peleas entre los imperios otomanos, el imperio húngaro, acuérdense, o recordemos, lo podemos llamar, ¿sí? El imperio alemán, que terminaron con la Primera Guerra Mundial. Entonces, qué pasó y qué aconteció después de la Primera Guerra Mundial y qué aconteció con la Segunda? ¿Sí? Eso, históricamente hay unas pretensiones. Entonces, ¿cuál es el legado cultural? ¿Cuál es el legado del cruce de los diferentes pensamientos? Ya miramos las civilizaciones romanas, las civilizaciones antiguas como la Egipto y lo que influenciaron sobre el pensamiento actual. La misma Grecia, el tema de Pitágoras, el tema de todos estos antiguos griegos que nos enseñaron aún muchas cosas como el código romano también para nosotros y cómo están influenciando fuertemente sobre unos países
que ya hemos dicho que hay que irles a servir 4.800 millones de desayunos y 4.800 millones de almuerzos y 4.800 millones de comida. Es decir, un país que demanda mucho gasto, pero también hay unas riquezas, como otro libro que se titula por allá Las riquezas de las naciones, ¿sí? Que todo esto nos enseña el libre comercio y todo esto, pero ¿cómo se hace bajo los preceptos de los gobiernos, de las gobernanzas y los preceptos sociopolíticos, socioreligiosos, socioculturales? Por eso la importancia de las etnias y el respeto hacia cada etnia, porque cada uno tiene un fundamento y una tesis. Entonces, ¿cómo vamos a quedar nosotros para revisar el Nuevo Testamento si los arraigos culturales son supremamente fuertes? Vamos a hablar del Estado Islámico. El Estado Islámico tienen el protectorado de Alá, ¿sí? Entonces, ¿quién es Alá? Entonces, ¿cómo ellos descifran a su Dios? ¿Quién es el profeta? ¿Quién es Mahoma? Y de ahí no aceptan ninguna sola situación diferente. Hay países que envían incluso a educarlos puramente frente a eso y ellos escalonan a través de los gobiernos. Pero esos son temas de etnias culturales. El mismo judaísmo solamente se limitan al Antiguo Testamento y no aceptan el Nuevo Testamento. Eso es un arraigo cultural. Hay 7 millones allá en Palestina y 7 millones dando vueltas por allá en los Estados Unidos. Hay 14 millones de judíos. El cristianismo puede ocupar el segundo lugar a nivel mundial, pero en Asia ocupa el quinto, el sexto lugar. Ya nosotros hemos mirado eso. Entonces, ¿qué cantidad de gente acepta el Nuevo Testamento? Usted y yo que estamos acá tratando de identificar, tratando de entender y comprender, no nos queda más el camino, sino realmente la presencia divina en cada uno de nosotros y aplicar las enseñanzas que están ahí para nosotros poder acrecentar la fe, para nosotros poder tener fortaleza y para nosotros poder darle vida misma a las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Bueno. Echemos un toque mientras que pasan esos perros por ahí.